En la antigüedad, los aborígenes de los nominados complejos culturales de El Tebo y de la cultura concagua migraban desde otras zonas a las costas del litoral con el fin de saciar sus necesidades de supervivencia. Luego de la llegada del barco santiaguillo a la bahía de Cancanicagua en 1536, los piratas Francis Drake, Thomas Cavendish y George Bass Spiegelgen arribaron a sus costas con playas hermosas, dando inicio a la historia de este hermoso lugar que es... Y ya estamos en Quinteros, una ciudad y comuna costera perteneciente a la provincia de Valparaíso, en la región de Valparaíso, que se ubica a 170 kilómetros de Santiago, 50 kilómetros del puerto de Valparaíso y a unos 41 kilómetros de la ciudad de Viña del Mar. Su mayor encanto son sus 16 playas que la conforman, adecuadas para el yachting, natación, pesca, esquí acuático. Y es aquí precisamente donde comenzaremos la aventura 24 y este episodio final, pero sin antes mostrarle un lugar maravilloso que no coloqué en el video anterior de la ciudad de Orcón, y que es la playa El Tebo. Aquí hemos llegado a la entrada de la playa El Tebo. Lamentablemente no nos tocó un bonito día como siempre me pasa a mí, aunque el pronóstico decía que iba a estar soleadito. Bueno, en realidad estamos muy temprano, son como las 9 de la mañana, 9:30. Así que vamos a ingresar aquí donde es la playa El Tebo, para que conozcamos. Es muy parecido el camino a lo que es la bajada a la playa Caucao. También es un senderito por donde aquí hay que caminar unos cuantos metros para poder llegar. Está todo cerradito, pero el camino se ve en buenas condiciones. Está en buenas condiciones como para poder caminar. Si se fijan al final allá, es bien largo el camino. Me olvidé de nada, así que ahí vamos caminando para poder ir a conocer la famosa playa El Tebo. Me hubiera gustado que hubiera estado con solcito en realidad para que así pudieran verse mejor las imágenes, pero así es esto. Lamentablemente en los viajes cuando tocan los días malos no se puede hacer nada, lamentablemente. Así que nada, pues, solamente espero que les guste, espero que se vea bien, que la imagen también refleje un poquito lo que es este senderito y lo que va a ser lo que les voy a mostrar. Así que ahí vamos caminando. Lamentablemente, mientras les estaba comentando esto, a mi auto lo estaban asaltando. Así es, mis amigos, mis queridos viajeros, nos robaron en el sitio donde aparcamos el auto. Gracias a Dios no nos robaron cosas de valor, solo bolso y algunas de nuestras ropas, cargadores, termos, pero no cosas muy importantes. Lo bueno que a nosotros no nos pasó nada. Igual les sugiero que no bajen a la playa estando solos en el estacionamiento.
Averiguando por el sector, mientras tratábamos de ver si encontrábamos rastro de lo que nos había pasado, nos dijeron que era de todos los días los robos en ese sector y que muchos creen que la misma gente que está al frente del acceso a la playa es la que avisa a los delincuentes. Yo en realidad no culpo a nadie, solo me culpo a mí mismo por no tener la precaución de dónde dejo el vehículo, si me ausentaré por un tiempo. Pero a pesar de esto, que nos dimos cuenta una vez que regresamos de la playa, no nos desmoralizamos y seguimos adelante. Solo pedirles que si van a este sector, tener mucha precaución. Y después de esta mala noticia y esta mala experiencia, vienen las buenas noticias. Y quiero empezar agradeciendo a todos ustedes quienes han dado el apoyo a nuestro canal, ya que gracias a ustedes hemos llegado a los 1000 suscriptores. Y la verdad jamás pensé llegar a este número, por lo difícil que es, pero como se dice por ahí, nada es imposible. Y gracias a todos ustedes que ven nuestro canal, lo hemos logrado. Esto me motiva aún más a seguir adelante con este proyecto y esperar poder algún día hacer un plan no plan, como dice por ahí mi amigo Charlie Seward. Así que nada, solo agradecerles con mi corazón infinito de alegría por este apoyo y esperar que les sigan gustando nuestros videos. Como les dije en un video anterior, la idea es recorrer mi país lo más que pueda y estamos recorriendo paulatinamente la cuarta y quinta región. Por eso ya estamos donde les prometí no dejar pasar, que es la playa El Tebo. Bueno, aquí en esta parte ya se puso un poquito más complicadito porque vamos como bajando. Mira mi mamá cómo va ahí caminando, pero va full caminando. ¿Ah? Y es un buen estrecho, no es una cosa tan cerquita. No sé si se ve, si se distingue ya. Pero aquí ya estamos prácticamente en lo que es la playa. Así que vamos bajando. ¿Te ayudo yo, hija? No, si yo me voy por aquí. Sí. Es que te tiene alambre. Mira mi madre cómo va ahí. Full. ¿Ah? Tiene alambre de púa eso. Pero despacito nomás tienes que ir bajando. Ahí viene mi madre, ya hemos bajado todo eso, en realidad la entereza que tiene mi viejita va a hacer esto, mira dónde viene ahí, caminando y bajando, despacito. Ahí ya te afirman en el palito, madre. Voy a hacer la toma de abajo porque para que se vea. No sé si aquí se distingue. Allá viene mi viejita. Imagínate todo lo que viene bajando para poder llegar aquí a la famosa playa El Tebo. Aquí ya estamos en la parte más pesada. Este es el lugar donde nos encontramos, que tenemos que bajar casi prácticamente el cerro ahí. Pero no es algo complicado, el camino está más o menos bien. Si se dan cuenta, mi madre viene bajando ahí. Así que de a poquitito viene bajando, pero va a poder disfrutar de este hermoso lugar. Así que lo primero que encontramos acá es un letrero que nos da la bienvenida a la playa El Tebo. Miren lo bonito que es la playa El Tebo. Este lugar, un lugar muy bonito que les quería mostrar, que un suscriptor nos dijo que no dejáramos de pasar este lugar. Lamentablemente el clima no nos está acompañando, pero supuestamente debería despejarse. Pero me tocó con el clima un poquito ya así. Pero miren lo que es esta playa, muchachos. Esta playa verde con aguas turquesas, mira qué bonito. Muy bonito, 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 bonito. Hemos cumplido una meta que ha sido que hemos llegado a los 1000 suscriptores. El día de ayer, gracias a Dios, pudimos llegar a los 1000 suscriptores y eso es todo gracias a ustedes, gracias al apoyo que le han dado a mi canal, gracias a todo lo que nos han ayudado con sus likes, con sus comentarios. Así que quiero agradecerles de todo corazón, yo junto con mi madre, que está sentadita en el lado de allá,
con mi hija y su pareja, que me están acompañando en este momento. Así que quiero agradecerles de todo corazón, en serio, a toda mi gente viajera. Gracias por todo el apoyo que me han dado. Ya logramos los 1000 suscriptores, esperamos seguir por más, y yo con esto me doy más ánimo, mucho más ánimo, para poder seguir avanzando en esto que me gusta, que es hacer videos, que es salir a la naturaleza, a conocer hermosos lugares, y que también ustedes los puedan ver, que ustedes también los puedan conocer y tengan la información, prácticamente la información, para poder llegar a estos lugares que son maravillosos. Esta es la famosa playa del Tebo, así que los voy a dejar con algunas tomas. Más prácticamente es el lugar donde está como una piscina, es donde el agua es turquesa, es precioso. Ahora está un poquito con oleaje. ¿Por qué? Porque estamos, no sé, no es un buen día, la marea está un poquito enojona, por decirlo menos, y hace que la ola entre ahí a la piscina. Pero aún así, con el mar un poco embravecido, se ve que está muy bonito el lugar. Así que quedan totalmente invitados a que vengan a este lugar. Es un lugar muy bonito y se van a encontrar con mucha naturaleza. Aquí ando con mi hija, también andamos con Alfred, andamos recorriendo, me están acompañando. Mi mamita la dejamos allá, está descansando porque después de la bajada de la caminata quedó, pero ups, así que no se me arranquen, vengan para acá. ¿Qué le pareció la playa? A mí me encantó también. ¿Y a ti? Bonita, súper bonita. ¿Habíais venido antes? Primera vez que venimos también, yo también primera vez que vengo, así que nos ha gustado mucho la playa, así que pueden arrancar. Ya, bueno, ahí mientras los chicos se van a ir a caminar para allá, a mirar ese sector que está muy bonito, les voy a seguir mostrando un poquito lo que es esta famosa playa del Tebo. Hoy me canso ya, pero bueno, así es la cosa. Miren muchachos lo que es esta playa. Voy a ver, miren lo que es esta playa, preciosísimo, el agua turquesa. You say you don't wanna get in trouble, that you doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. La playa en realidad se forma de muchas conchillas. Si ustedes se fijan, miren cómo es. Una conchilla, miren. Molidita, molidita. Ni siquiera es muy gruesa. O sea, prácticamente tú puedes caminar a patita pelada por acá, cero problema. Ni un problema caminar por esta conchilla de lo que está formada la playa. Es perfecta, en realidad es perfecta este lugar. Es preciso para venir con los niños, para venir a compartir con la familia, para venir con la polola. No, a pesar de que el día está malo, igual es una belleza. Así que vamos a seguir explorando un poquito para mostrarles más. Aquí está esta caseta. Vamos a subir acá. Me imagino que acá debe ser un lugar donde hacen eventos o algo, o donde pueda colocarse a lo mejor el salvavidas. La playa del Tebo es un excelente lugar para disfrutar de las actividades acuáticas como el surf, el bodyboard o el paddleboard. Sus olas suelen ser impresionantes, por lo que es un lugar ideal para los amantes de la adrenalina.
Tienen dos frentes de mar formados por una pequeña península rocosa que llega a ella caminando por senderos junto a la costa, y desde Ventanas y Horcón se accede por caminos de tierra. De angosta y rocosa orilla tiene una delgada franja de arena blanca y gruesa, restos de conchuela por doquier y un mar calmo, ideal para bucear. Vamos bajando ya por esta tarimita y ya le he mostrado casi todo lo que hay alrededor de lo que es esta playa, que es muy bellísima, muy bella. En realidad me gustó mucho no dejar pasar esta oportunidad, gracias al suscriptor que me pidió que no dejara de venir a esta playa a conocerla y para presentársela a ustedes también, para que puedan quizás más adelante, cuando puedan, venir a esta playa, famosa playa El Teo. Es una de las playas más bonitas de aquí del sector de Horcón, así que los dejo invitados con esta hermosa vista de la playa para que vengan a disfrutar junto a la familia. Hola, mi viejita. Hola. Aquí estamos con mi viejita también, que pudo poder llegar aquí a la playa a disfrutar. ¿Se cansó mucho la bajada? No, me dolían las rodillas, ¿no? Le dolía la rodilla. Pero ya aquí una descansadita, ya Y aquí subo ya, pues. vamos. Sí, es que subir es más difícil, pues estas escalas que están malas. Claro, pues, es más complicado la Claro. subida que la bajada en realidad. Claro, porque Y- las escalas están muy malas. Claro, no está muy bueno como para bajar, pero se puede. Hay una Así más que, baja, una más baja. claro, hay unas que están muy altas. Tiene razón mi madre, hay unos escalones muy altos y complica un poquito. Pero ahí la pudimos ayudar a que bajara para que viniera a disfrutar de esta hermosa playa que es la famosa playa del Tebo. Así que de aquí con mi mamita los dejamos invitados a que sigan viendo el video, porque ahora nos vamos derechito, nos vamos a ir a la playa El Durando. El Durazno. Y aquí nos vamos a ir a dar una vueltecita por este sendero bien bonito que hay aquí en Quintero. La playa es bonita. A pesar del mal trago que tuvimos, no vamos a dar el gusto a los delincuentes. Y vamos a tratar de disfrutar lo que queda del día y tratar de mostrarles lo bonito que en realidad es acá. Entonces este es un sendero que llega, si no me equivoco, desde esta playa a otra que hay más allá. Los Enamorados, me perdonará mi papá que ha hecho más ahí todo el tema de los nombres y todo. Correcto, hija. Estás en la playa El Durano, muy recomendada para ver las puestas de sol. Se encuentra al extremo norte de la calle 21 de Mayo, en el lado este de Quintero. Cuenta con un muelle que, aunque antiguamente era un lugar de reunión para practicar pesca deportiva, en la actualidad es de propiedad privada. La playa es excelente, ya que es de aguas calmas y cristalinas, ideal para el baño, específicamente para los niños. El lugar es pequeño, pero en verano se llena. No hay espacio, pero es una muy linda playa. Lamentablemente el entorno fue intervenido por un edificio en la misma playa, que es una muralla enorme, lo que provoca que el sol no llegue a la playa a partir de las 16 a 17 horas. No hay estacionamientos cercanos. Eso es un tema no menor que deben considerar cuando vayan a esta playa. Y nos vamos a ir caminando por este sendero, tal como nos comentó mi hija, que nos conecta con la playa Los Rieles, la playa El Caleuche, playa Las Conchitas, playa El Trauco, playa El Abanico, y así encontrarnos con la playa de Los Enamorados. Y si seguimos el sendero, llegaremos al puente El Murciélago y finalmente hasta la cueva del Pirata. Este recorrido es de 1.75 kilómetros caminando, el cual se hace nada mirando los hermosos paisajes a orillas del mar. Aquí vamos pasando por fuera del Waikiki Beach. Ahí como continuamos con el sendero que une con la playa de Los Enamorados. Y por aquí está el Waikiki Beach, que es uno de los que mencionaba antes que era muy conocido. Y seguimos por el senderito. De acuerdo a Google Maps, la pequeña playa Los Rieles sigue después de la playa El Durano, la cual está dividida por unos pequeños roqueríos. Y pasando la disco Waikiki está también la pequeña playa Abanico. Y unos metros más allá nos encontramos con la playa El Caleuche, que es la que estamos mirando en este preciso momento.
wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Baby, you've been driving me crazy for so long now. I've been waiting on the sidelines, praying for the right time to let you know you're all I ever. Ya pasando la playa El Caleuche y sigues caminando por el sendero y vas mirando las hermosas playas una tras de otra y sientes como el sonido de las olas te envuelven, nos encontramos con la playa Las Conchitas, donde el mar se funde con la orilla en un abrazo perfecto, donde las aguas color turquesa dan un ambiente especial al lugar. Lamentablemente no fue un día de sol, pero aún así se veía hermosa la playa Las Conchitas, un lugar que nos acerca al amor. ¿Será porque estamos muy cerca de la playa Los Enamorados? Let's pull up ties and take a trip to someplace new. Don't care where as long as I have you. Baby, you've been driving me crazy for so long now. So long now. My love for you's insane, but I wouldn't change a thing unless you wanted me to. I'd do anything, baby. You've been driving me crazy. Frío. Hay como muchas playitas pequeñas, súper tranquilas, aguas muy turquesa. Si estuviera soleado se vería demasiado maravilloso. Miren ese color del agua. Playitas hermosas. Correcto, hija. Es muy hermosa esta playita. Y te apoyaré con el nombre de esta playa que lleva por nombre Playa El Coronel, que se encuentra al lado de Las Conchitas. Solo la divide el mirador, el cual hiciste las tomas, y bien, como tú dices, son aguas turquesas, que cuando hay solcito se ven más espectaculares. Es una belleza poder disfrutar mirando estas bellas playas de Quintero. Ya solo nos queda la playa El Trauco y llegaremos a la playa Los Enamorados, que de seguro, mis queridos viajeros, les va a encantar como las que ya hemos visto. Crazy for so long now. And my love for you's insane, but I wouldn't change a thing unless you wanted me to. I'd do anything, baby. You've been driving me crazy for so long now. Well, my love for you's insane, but I wouldn't change a thing unless you wanted me to. I'd do anything for you. De todo esto. Así que aquí llegamos a la playa del Trauco, ¿cierto? Ah, este ladito de acá. Ya, es que antiguamente eran las dos, pero lo que pasa es que como se cayó el murito ahí, ya se llevó casi toda la arena. Ah, antes también esto pertenecía al Trauco. Claro, todo esto, de allá hasta allá, mire, si pasa para allá, Ya. es súper bonito. Oye, ¿y la discoteca del Trauco? Estaba al otro lado. Era la discoteca que estaba metidita ahí en la playa de Enamorados, ¿no es Claro. cierto? Y ahora ya la- no está así, pues la- la desarmaron. No, sí estoy claro porque es una historia. Y la Waikiki es la que está en la entrada en la playa del Durazno. La Waikiki la mantienen. ¿Esa se mantiene? Sí, la arreglaron, ahora está hermosa, así le hicieron como los mismos asientos que habían, pero... Y eso se Ah, mira, mira. Ah, mantiene. qué Esta es bien. La playa de la casa esta. ¿Cuál? Ah, esta que está acá arriba. Claro, la playa privada, porque si usted entra tenían una piscina y todo ahí. Ah, mira. Después genial. le botaron el muro, porque ve que tiene un muro. ¿Sí? Esta estaba cerrada entera con muro. Ya. Y ya le sacaron todo el muro y, o sea, como en el 95 más o menos le botaron el muro. Ah, ya, 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 Y ya, ahí ya. quedó libre el acceso. Vale, por la información, pues, compañero, para el canal me sirve harto. Ya. Gracias. Ven, muchachos, eso es lo que me estaba explicando ahí el joven. Esta viene a ser la playa El Trauco.
Así que vamos a bajar aquí un poquito y les voy a mostrar lo que es esta playa. Vamos a bajar por aquí, por aquí, por aquí. Y miren, esta es la playa del Trauco. Es una playa muy tranquilita, el agua está mansita. Prácticamente, por lo que veo, es más como para los niños chicos. Como decía el joven, antes la playa también seguía ahí. Y lamentablemente se vino todo eso hacia acá, así que tapó todo lo que era la playita. Y esta muralla corresponde a que esto era un lugar privado que pertenecía a la casa que se encuentra allá arriba. Esa casa era la dueña de este sector, así que tenía todo esto como privado. Incluso aquí en este sector tenían una piscina. Si se fijan ahí, había una piscina en ese cuadradito, ahí se nota un cuadrado, y era una piscina que pertenecía a esa casa que en un tiempo también fue una famosa discoteca. Esta es la piscina. Están con volantines. Ven, mi gente, si se fijan, aquí hay un cuadradito que está completito, ¿ves? Y esta es la famosa piscina que pertenecía a esa casa en esos tiempos, que también fue discoteca en sus años. Fue discoteca, parte de la discoteca que antes funcionaba, antes de llegar a lo que era la famosa playa del Trauco, la que se encuentra allá, la cual les voy a mostrar en unos ratitos más. Vamos a recorrer un poquito este sector y vamos a mirar qué más encontramos por acá. Vamos a seguir caminando por este sector de allá y vamos a mirar un poquito más qué encontramos en esos lugares. Vamos a ir a lo que es, a enfocarnos de lleno a lo que es la playa de los enamorados. Este ícono atractivo natural que baña los pies del parque municipal, el cual está acá arriba, se mantiene en la memoria de incontables quinteranos y visitantes las más intensas historias de amor y aventuras de aquellos jóvenes de finales de los años 60 y la década de los 70 y 80. Arena, sol, mar, fiestas, deportes, belleza e historias de amor a raudales han sido los ingredientes protagonistas de los veranos más intensos que ha cobijado a la seductora Bahía de Quintero. Y sin duda, el epicentro de toda esa actividad llena de energía juvenil ha sido la emblemática Playa de los Enamorados, lugar de encuentro de muchas almas gemelas que han sellado su pacto de amor en sus atrayentes arenas y aguas de color turquesa. Tantas experiencias vividas por miles de jóvenes desde finales de los 60 hasta mediados de los 70 en la inolvidable discoteca El Trauco, la cual se encontraba justo en este lugar, levantada por un grupo de amigos admiradores del movimiento hippie, que además con el tiempo llegarían a ser los pioneros del surf en Chile. Un dato muy importante que les quiero dejar, que gracias a Icha Tapia, Álvaro Abarca, Lucho Luis Tello, el Rafa Berríos y el Cristóbal Belmar son los nombres trascendentales en la comuna de Quintero, porque son quienes comenzaron a explorar por primera vez en Chile con un deporte que hoy en día tiene reconocimiento mundial, que es el surf. Porque efectivamente, las primeras olas que se corrieron sobre tablas en estas latitudes fueron las de Quintero. Además de aquellos campeonatos de voleibol sobre las arenas de este hipnotizante balneario en los que participaron los mismísimos seleccionados nacionales de la época, también los concursos de bellezas, las fiestas a la luz de la luna y las estrellas, encuentros que al entrar la década de los 80 se trasladó a la discoteca La Lips, disco que se emplazó en los mismos terrenos donde hoy se encuentra el parque municipal. En los años 70 y 80, los 60, 70 y 80, estos eran los caminos, el sendero que recorrían los jóvenes de esa época para poder llegar a la famosa discoteca El Trauco, la cual se encontraba en esos años en este lugar, en lo que es ahora la famosa Playa de los Enamorados. Acá, abajito, ahí, todo este sector era donde se encontraba, incluyendo la parte de arriba,
donde se encontraba la famosa playa El Trauco, que en esos años era el punto cúlmine donde se hacían las discotecas y donde toda la gente joven venía a bailar y a disfrutar y a pasarla bien. Por eso se llama la playa de los enamorados este sector, porque aquí se gestaron muchos romances, se conocieron muchas parejas de esos años. Y es lo bonito de todo esto, de todo lo que hace la historia de esta playa de los enamorados. Arriba se encontraba la famosa discoteca Lips, arriba, allá en ese sector. Y ese sector que está allá arriba, ese sector que está allá arriba es el sector que es el parque. Así que voy a ir a mostrarle un poquito el lado de allá de lo que es la famosa playa de los enamorados. Así que vamos a caminar. Bueno, yo que soy de la época de los 60 para adelante, de los 80, los 90, ya me imagino lo que debe haber sido la discoteca que se encontraba en este lugar, lo bonito que debe haber sido y cómo se debe de haber disfrutado, porque en ese tiempo también todo era más sano, todo era más bonito. Y aquí, justo en esta parte aquí donde está este kiosquito y aquí abajo, se encontraba la famosa discoteca El Trauco. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing. ¿Eres de acá? ¿Eres de acá? Del país no, pero ya he vivido acá como 10 años. Sí. Aquí en Quintero. No, Quintero no, Puchuncaví, cerca de acá. Ya, y ahora andáis paseando. Sí, un trabajo. ¿Y cómo te ha ido? ¿De dónde eres? Yo, de Perú. Ah, ¿eres peruano? Sí. Ah, qué bien. De momento estoy viendo por acá cerca de unos 20 minutos, Puchuncaví. Ah, sí, conozco mucho un capítulo. Recién fui a la playa del Tebo por allá. Ya. Me robaron. En serio, me robaron los bolsos ahí. Dejamos en la playa del Tebo arriba y bajamos y nos robaron. Bueno, tengo la esperanza que igual les guste el video, a pesar de que el día no nos ha acompañado. Todos los pronósticos decían que iba a estar despejado, con sol, y no fue así. Pero espero que les guste el video igual. Y no se olviden dejar el like, hagan sus comentarios, y suscríbanse, que es lo más importante. Y de nuevo quiero agradecerle a todos aquellos que me han apoyado con el canal, ya que hemos llegado a los 1000 suscriptores, y eso me llena el corazoncito para poder seguir avanzando con este proyecto que es Viajando con Pituto. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Ya, te agradezco. ¿Cómo se llama acá? ¿Tu negocio? Ahí pues Plaza del Trauco. Ah, bueno, está justo aquí, así que todo el mundo lo debe de conocer. ¿Y te va bien en este tiempo? Sí, nosotros trabajamos todo el año, fin de semana, y ya en la temporada estival, ahí estamos domingo. Invita a la gente, hay 1000 que te están viendo. Ay, mira, bueno, vengan a visitarnos acá. Nosotros trabajamos en el borde, acá en el borde del Valle de los Enamorados. En esta temporada estamos solamente de fines de semana y feriados. Y ya en verano, temporada estival alta, estamos todos los días trabajando, ya estamos con la mejor atención, puras cosas ricas y un lugar muy lindo, tranquilo para que nos vengan a visitar. Gracias. Ya, nos vemos. que estés bien. Bueno, ya hemos llegado al parque Luis Aceviré de Cauciño, que es el parque que les quiero mostrar ahora para que lo conozcan, que se encuentra aquí en Quintero. El estacionamiento se encuentra al costadito, si se fijan, y es gratuito. Así que lo mismo que a la entrada, no hay que cancelar nada. Así que vamos a ir a disfrutar de este parque. En la parte superior de la Playa de los Enamorados se encuentra el Parque Municipal. El 13 de julio, recién pasado de este año 2023, el Parque Municipal Luis Aceviré cumplió 5 años al servicio de los vecinos y turistas que buscan un lugar de recreación, contacto con la naturaleza y el disfrute de las artes. La visión y dedicación de aquellos que contribuyeron a la creación de este parque de 4 hectáreas a través de la asociatividad público-privada ha dado su fruto desde que fue inaugurado. Hoy se puede disfrutar de un oasis urbano, donde es posible escapar del ajetreo diario y conectarse con la naturaleza. Además de ser un espacio de recreación, el Parque Municipal de Quintero Luis Aceviré ha sido escenario de eventos culturales, ferias, conciertos y actividades deportivas que han enriquecido la comunidad.
en donde las generaciones se entrelazan, los niños aprenden jugando y los adultos contemplan la naturaleza. Como podemos ver en el parque, nos encontramos con el Manutara, que logró la hazaña realizada por la aviación chilena cuando el 18 de enero de 1951, Ernesto Parragué, con su tripulación a bordo de un avión anfibio más conocido como Manutara, vuela hacia la ciudad de La Serena, donde inicia la travesía aérea socorrido por las estrellas hacia Rapa Nui, logrando unir el continente con la isla. Manutara significa hombre pájaro en lengua Rapa Nui, avioneta que despegó desde La Serena a las 19:20 horas el 19 de enero de 1951. Contaba con combustible adicional que le permitiría volar 24 horas en forma sostenida. Llevaba además víveres para 15 días, equipo de supervivencia y un saludo del presidente a los habitantes de la isla de Pascua. Actualmente se exhibe un avión Catalina, el cual está caracterizado como el mítico Manutara, ya que el avión original se perdió en un accidente ocurrido en 1961 en el lago Peñuelas, cerca de Valparaíso. Unos metros más allá de El Manutara se encuentra la plazoleta Rapa Nui. La preside al entrar un pequeño moai, obsequio de un armador naval de la isla. Este espacio es también parte del recuerdo de la hazaña del Manutara, pero obsequiado por Isla de Pascua, en reconocimiento de la unión de la isla con el continente. En la plazoleta además podemos encontrar algunos ejemplares del toromiro, árbol nativo de la isla, y un gran mural con la simbología del Manutara, el hombre pájaro, de la cultura Rapa Nui. La hazaña tiene un profundo significado para Quintero porque fue en la base aérea ubicada en esta comuna donde comenzó a gestarse la idea que permitió la ruta aérea hacia el Pacífico Sur con el vuelo que unió el continente con el territorio de los moais. Mucho, así que vamos a seguir caminando por este sector. Aquí al ladito de la plazoleta Rapa Nui, mírense. Fíjense la vista que hay hacia abajo, hacia el mar. Ahí hay un sendero para bajar a la playa de los enamorados, a la cual les vamos a pasar en un rato más. Pero ahora vamos a avanzar por este senderito, que es un senderito de madera. Si se fijan, oh my god, vamos a pasar por aquí por el medio. Miren, la gente como pone su recuerdo acá, los enamorados sobre todo. Este es el paseo de bordes Charles Darwin. Aquí tenemos unas vistas pero preciosísimas de lo que es la playa abajo. Fíjense, muchachos, ahí está mi gente viajera. Mira la belleza de lo que se ve desde este mirador. En el sector de allá, los barcos que están esperando para entrar a la ventana. Vamos a seguir caminando por este senderito, por este paseo de borde que se llama. Así que es muy bonito. Vamos para allá.
Está bonito para sacarse una foto ahí en el medio, el corazoncito ahí. Está bien helado en realidad, lamentablemente nos tocó como siempre un día feo, muy nublado, a pesar que todos los registros de los programas que tengo decían que iba a estar despejadito, que iba a haber sol y todo el cuento, una temperatura de 24 grados. Nunca fue así. Caminando hacia... A mi espalda se encuentra la glorieta piloto Juan Fernández. Juan Fernández fue un insigne marino español que mientras bordeaba la corriente de Humboldt descubre el archipiélago que lleva su nombre y que fuera vital para acortar la distancia entre Chile y Perú. Juan Fernández vivió por 40 años en Rautén, cerca de Quillota, cuando esta comarca era parte territorial de Quintero. Este mirador es una glorieta de estilo neoclásico francés. Desde este lugar se puede observar la famosa Playa de los Enamorados. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Bueno, y acá hemos llegado al famoso puente El Murciélago. ¿Ah? El famoso puente del Murciélago. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Aquí estamos frente al mural que se hizo en honor a Vicuña Maquena, a la señora Luisa Civiré, Francisco Coloane, Lidia Dashne, Mary Graham, reviviendo la historia de Quintero. Gracias por cuidar. Y así como tantos que están aquí plasmados en este mural que se hizo aquí, justo en la entrada que es la Cueva del Pirata. Por acá se baja, vamos a subir, de ahí vamos a venir a ver, entrar a la Cueva del Pirata. Vamos a subir acá. A un costado de la cueva podrás ver un mural con los rostros de las personas que han marcado la vida de la ciudad. Ahí encontrarás a Lord Cochrane, quien luego de colaborar en el proceso de la independencia de Chile, fue recompensado con tierras en la zona. Charles Darwin, quien hizo parte de su ruta en Quintero. Francisco Coloane, quien pasó la segunda etapa de su vida en la bahía. Aquí estamos en su mirador. Todo lo que viene de allá, por donde caminamos, no es muy lejos, la verdad no es muy lejos. El día no me acompañó, así que aquí hemos llegado. Hay mucha gente que anda por el lado de las rocas, hay mucha gente caminando por las rocas ahí. Miren lo que es esto, miren, latas de cerveza, hay un olor a pichí ahí. Es una pena, es lamentable que la gente no cuida, ¿no? La gente no tiene ningún conocimiento de lo que es tener cultura. Pero bueno, miren ahí, botellas de vidrio, cigarros. Es una pena, pero esa es lamentablemente la cultura aquí y en muchos lugares, no solamente aquí en Chile, sino que también en muchas partes de muchos países se ve lo mismo. Así que les encargo, no estén botando basura y llévense su basura. La historia tras la Cueva del Pirata en Quintero comienza un 5 de diciembre de 1578.
El pequeño poblado de Valparaíso fue atacado por el corsario Francis Drake en la bahía, asaltó un barco comercial y luego asoló la villa, robando las bodegas de vinos y saqueando la iglesia La Matriz. Luego de 3 días de saqueos dejaron Valparaíso y siguieron rumbo hacia una bahía que destacaba en uno de los mapas robados a los españoles. Francis sería el primero de varios piratas y corsarios que se refugiarían en la bahía de Quintero. De ahí que uno de los lugares más conocidos y visitados de esta ciudad se llama la Cueva del Pirata, la que se ubica en el sector norte de la península. Ahí encontrarás una escultura de un pirata de 3 metros de altura observando con un binocular hacia el Océano Pacífico. Justo debajo de él verás un camino de madera que te permitirá bajar junto a la quebrada hasta el acceso de la cueva, donde dependiendo de las mareas se puede ingresar rodeado del eco del mar entre las rocas. Aquí vamos a entrar. Bueno, yo una vez vine hace mucho tiempo, ya no me acuerdo, serán más de 15 años y entré hasta allá. Pero ahora se ve como que el mar llega muy arriba, así que está un poquito peligroso. Pero vamos a intentar llegar hasta donde más podamos. Vamos a ver. Lamentablemente aquí la luz, tiene que ser al revés. Ahí, porque la luz no me va a dar para poder ver. Por acá, mira. Si me viene por acá. Porque esta es pura alga. De veras, está bien refaloso. ¿Y aquí a dónde está súper refaloso? De veras. Está bien refaloso. Vamos a ver hasta dónde entramos los piratas. Piratas sanguinarios. Afírmate, cabrito. Ay. Y llega el agua hasta acá arriba, oye. Viene a mojar. Estamos dentro de la cueva. Acá, supuestamente, acá está, ¿ves? Por aquí, no sé si se distingue, pero aquí está el hoyo, ¿eh? Y sigue para adentro. No sé si hasta dónde llegará, pero tengo entendido que la tienen tapada mucho más adentro. Pero por aquí uno ingresaban los piratas en esos tiempos, en esos años. No tengo linterna, si no entraría más adentro, pero no veo. Ahí está el hoyo que entra para adentro. No, este lo cerraron, pero para entrar para allá es ahí. No, si el agua no va a llegar. Si llegando aquí ya no entra agua. Yo soy el que calmo las aguas. Va a llegar una ola, nos va a dejar a todos. Ahí viene, mi hija aventurera. Vamos a ver si mi hija puede lograrlo. Tiene que pasar nomás rápido, hija. Ven, mira, ¿te fijas para allá? Por ahí, por ahí supuestamente es la entrada. ¿Cachai? Y ahí no tengo linterna porque me gustaría entrar más adentro, pero tengo entendido que lo taparon, lo cerraron para que la gente no entrara para allá. Pero esa es la famosa historia. Y así estamos llegando al final de este hermoso recorrido que me resultó más largo de lo normal, porque quise mostrarle todo lo que más pude en este video final de la hermosa ciudad de Quinteros. Aunque nos faltaron muchas playas por visitar, no se puede, ya que requiere de mucho tiempo. Espero que cuando cumpla mi sueño ya de salir a la ruta con el plan, no plan, de viajar en mi motorhome, pueda mostrarle todos los lugares con más tiempo.
También pedirles disculpas si no subí video el domingo pasado, ya que por el motivo del robo estuve complicado, pero eso ya se está solucionando y todo volverá a la normalidad. Otra vez, gracias de mi parte y de la de mi madre a todos los que nos apoyan en el canal y nos siguen. Gracias por este logro que juntos conseguimos de los 1000 suscriptores. Estamos profundamente agradecidos. Nos vemos el próximo domingo.